Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos, ya casi culminando el semestre. Vamos a trabajar entonces, a continuar con la charla de la clase pasada. Trataré de hacerlo lo más corto posible. Tengo un vídeo que compartir con ustedes de unos especialistas y quiero que observen lo que ellos dicen también para que escuchen las palabras de otras personas. Retroalimentando, recuerden que hablamos de este mismo tema la vez pasada, pero hice todo un barrido de la contextualización de la contaduría pública y de la auditoría y revisoría en Colombia. Hablamos de decretos. Al final terminamos hablando de la NIA 701, ¿verdad? Y que incluso vamos a seguir hablando de los asuntos importantes, de los asuntos relevantes. En esta clase yo hice un ejemplo particular de algo que es importante, como el deterioro de activos. Hablamos de deterioro de activos en inventario y hablamos de deterioro de activos en activos fijos. La podría agregarle otro deterioro muy importante, que sería un asunto importante que tiene que discutir la revisoría antes de hacer una auditoría o antes de seguir trabajando, y es discutirlo con el gobierno corporativo. Recuerden ustedes que el gobierno corporativo son ese grupo de personas responsables de la dirección de la sociedad o de la organización. Ese es el gobierno corporativo, y que de hecho en la clase pasada, aunque no lo llamé gobierno corporativo, les dije que al iniciar una auditoría externa con la norma 701 o la auditoría normal y permanente de la revisoría con la norma 701, con la norma de auditoría internacional 701, era reunirse primero con el personal responsable. Ese personal responsable de cada área es el gobierno corporativo, y determinar entre ellos mancomunadamente cuáles eran esos asuntos importantes con los que debería trabajarse y que tendría que hacer énfasis la auditoría, y que al final en el dictamen pues obviamente habría que hacer referencia. Sin embargo, una de las cosas que vamos a incorporar el día de hoy es justamente esta palabra, que es la materialidad o importancia relativa, ¿verdad? Porque justamente en el informe hay que detallar todos los hallazgos en base a la revisión que se ha hecho del cumplimiento de la norma, sea cual fuere la norma, pero teniendo en cuenta la importancia relativa o la materialidad, que ya les estaré explicando eso. Bueno, hay una cosa que ya hay que empezar a trabajar, y es lo que les dije en la clase pasada. A mí me gusta que ustedes no hablarles tanto de las normas y de las generalidades, sino hacer lo que hice, hacer ejemplos prácticos de lo que se está hablando. Por ejemplo, yo la vez pasada les hablé del deterioro de inventarios. No puse una imagen como esta, por ejemplo. Esta imagen aquí dice que es un ejemplo práctico, que dice que en noviembre se compra un computador por $1 millón para venderlo, ¿verdad? Pero se ha estimado, después ya en diciembre 31 se hace una estimación, que esto es otra cosa diferente a lo que yo les dije. Se estima, ¿verdad?, que se venderán $900,000. O sea, sin tanto bla 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 y tanto corre, aquí lo que se está diciendo es que ya se le van a perder $100,000. Eso es lo que se está diciendo allí. Bueno, sigo incorporando y agregándole conocimiento de la contextualización de nuestros días, de nuestra realidad contable. ¿Cuál es el otro conflicto que ocurre en la vida real con respecto a la norma, al cumplimiento de las normas y el trabajo tradicional que se hace? Porque eso básicamente, hay un trabajo tradicional
y hay una nueva normatividad. Y estoy hablando de todas las cosas que tienen que ver con normas internacionales. Estoy hablando de las NIF y estoy hablando de las NIAS, de las normas de aseguramiento también. Estoy hablando de todo. ¿Por qué hay un problema? Porque por la misma costumbre, por la forma tradicional, ¿verdad?, de hacer las cosas como vienen haciéndose, porque está sesgado a lo fiscal, cosa que lo mencioné en la clase pasada. Pero entonces alguien me dirá, bueno, pero ese deterioro es deducible en el impuesto. Lo voy a explicar, a pesar de que ustedes están en el noveno semestre, lo voy a explicar por si acaso. La depreciación, por ejemplo, es algo que se puede hacer contablemente, que se representa como un gasto y ese gasto es aceptado dentro de la declaración de renta. Por ejemplo, me disminuye la base gravable de la declaración, ¿verdad? Porque es un gasto y es válido, entonces es deducible, le conviene a la persona desde un punto de vista fiscal. Entonces, si no le conviene desde un punto de vista fiscal hacer cualquier tipo de normatividad nueva a las empresas, les da como que una flojera o una apatía, o no le caminan, como dice uno. Pero resulta que aquí yo voy a hacer una explicación para que ustedes objetivamente les quede claro eso, o sea, que les quede con un ejercicio claro. Aquí, por ejemplo, les estoy hablando y conectando la clase pasada de deterioro. El deterioro es pérdida de valor del activo. Eso es lo que es deterioro, pérdida de valor del activo, por cualquier razón. Si aquí toco el tema de inventarios, y ya aquí se ha hecho una estimación, ojo que una estimación no es una realidad contable, ¿cierto? No es una realidad contable. Se piensa que ya en base a ciertos estudios se le van a perder 100.000 pesos a esto. Se está estimando, ¿verdad? Y la norma dice que hay que hacer un asiento contable de eso, de la estimación y toda la cosa. Sí, está bien, es posible, eso puede ser un desgaste. Pero donde quiero llegar es que una estimación no se puede contabilizar como un gasto, porque solo se está estimando. Eso se puede contabilizar si se materializa. ¿Y qué es lo que se puede materializar y que se puede aceptar fiscalmente, que se puede aceptar como un gasto? Un deterioro, pero por pérdida, por destrucción física. O sea, el deterioro sí puede ser deducible, es lo que quiero enseñarles. El deterioro sí puede ser deducible de impuestos, pero solo para efectos de materialidad. Cuando se materialice el deterioro, o sea, en una estimación como esta, donde dice que un computador se ve que no nos van a dar lo que nos costó, porque nos costó 1 millón y se estima venderlo en 900, ¿ya? Aquí se está haciendo, por ejemplo, bueno, ahora explico cómo es el tratamiento contable, que no es el grueso de la clase, pero lo que les quiero decir es que aquí se está estimando, no se está vendiendo, ¿verdad? Y si se vendiese, y si se llegase a vender por menos valor, esa pérdida como tal, es una cosa diferente al deterioro, no se ajusta. El deterioro es aceptable básicamente cuando el daño es físico. Por ejemplo, tengo una bodega llena de cartón y llovió y se mojó eso. El arroz llovió y se mojó y se dañó el arroz ese. Algunos equipos de cómputo también, todo eso se perdió y hay que darle de baja. Ese deterioro es válido. Y de hecho yo anoté por aquí justamente aquí lo tengo, el artículo 64 del Estatuto Tributario especifica cuando el deterioro, ciertas cosas que le ocurran a los inventarios se pueden aceptar como deterioro y son deducibles de el impuesto. Entonces eso es una clave muy muy importante. Veamos cómo va esto, porque necesito ver la grabación, que no se me vaya. Sí, señor, se está grabando perfectamente. Entonces continuemos explicando el ejercicio. Entonces expliquemos este ejercicio para que contablemente se logre hacer el entendimiento claro de esto.
Aquí dice, por ejemplo, que lo que estábamos hablando, que se va a vender un equipo por 900.000 pesos. Se estima que se va a vender por 900.000 pesos, ¿verdad? Y la norma internacional nos dice que tenemos que hacer la medición inicial del costo y hacer el registro contable como tal. Fíjense, por ejemplo, aquí cuáles son las cuentas. Aquí dice que factiblemente puede ser la cuenta de banco o la cuenta de proveedores si la van a fiar, ¿verdad? Y está por 1.000.000 de pesos. Pero miren la de baja que le están haciendo al inventario. ¿Por cuánto se está haciendo la baja? Miren que el inventario está disminuyendo en 1.000.000 de pesos. Aquí no se puso en ningún momento que se va a vender por 900, sino por 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque no se va a afectar el valor del inventario. Miren que esta es la cuenta 1435. Entonces los 100.000 pesos, ¿dónde están? Los 100.000 pesos de esa estimación, porque esto es una estimación, ¿verdad? Esto no está pasando. Los 100.000 pesos de esa estimación están en este registro contable de una cuenta de gasto. Pero que quede claro que esta cuenta de gasto que está aquí no es deducible, o sea, está en el gasto y en el estado de resultados. Esta cuenta está en la cuenta 5, está bien, pero se llama gasto de provisión por deterioro de inventario. Pero está claramente aquí que no es deducible, o sea, para efectos fiscales ese gasto no lo puedes tú meter allí. Estos 100.000 pesitos no los puedes meter tú allí. Y fíjense cómo aquí en las cuentas reales, aquí está para el estado de resultados en la cuenta 5 que me define que perdí 100.000 pesos en ese periodo, estimándolo, ¿verdad? Estimando que se va a perder, porque aquí lo que se está causando que ya se perdieron 100.000 pesos por esa valoración que se hizo por esa valoración que se hizo en este activo. Ajá. Pero bien, resulta de que no nos aceptan esa plata, no nos la aceptan, entonces tampoco se está reflejando la pérdida, no se va a reflejar. Pero miren que esta cuenta 1499-97 que se llama provisiones acumuladas es de activo, pero ¿de qué naturaleza es? Naturaleza crédito. Al ser de naturaleza crédito, esta cuenta me va a disminuir el activo, porque no está incrementando, me lo está disminuyendo. Entonces, estas dos cuentas lo que están haciendo para ese periodo es, para el estado de resultado, marcándome los 100.000 pesos que se están perdiendo, o que se gastaron, o que me va a disminuir la utilidad. Y acá en las cuentas reales, en la 14, me está disminuyendo el activo, para que es la contrapartida. Ahora bien, suponiendo de que esto no suceda, ¿sí? De que esto no suceda, de que suceda es lo contrario, de que se venda por más de 900.000 pesos, entonces habría que hacer como dice acá en la parte de aquí abajo, habría que hacer una reclasificación, hay que revertir ese proceso contra la cuenta y si se vendió por 950, se vendió por el 1.000.000 de pesos, pues hay que revertirlo y ya. Pero entonces fíjense que lo que realmente me interesa a mí explicarles es que todo esto lo exige la norma y la gente quizás no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por lo primero que les dije, por esto que está aquí, ¿ven? No deducible. Ay, si no me van a deducir eso, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuándo sí se deduce? ¿Cuándo sí se deduce? Cuando no es una estimación, sino que es un hecho real, ¿verdad? ¿Hecho real en qué? O sea, es un daño físico. Cuando el daño es físico, o sea, el deterioro vale, pero cuando hay daño material del inventario. Si se perdió plata en la negociación, ya eso no es, ¿verdad? Fiscalmente no te lo van a aceptar, ¿no? Porque este deterioro de 100.000 pesos fue por el tema de obsolescencia tecnológica. Nada, eso no está cubierto fiscalmente. Bueno, antes de pasar a hablar de este tema, que es de la importancia relativa o materialidad, quiero explicarles la otra parte del deterioro de cartera. La cartera todos sabemos que son las cuentas clientes.
esa cuenta sí es deducible de impuestos. Y entonces, lo que sí tiene claro el estatuto tributario es que la manera como tú lo vas a deteriorar es de forma individual, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a suponer que una persona me debe a mí 1.200.000 pesos, ¿verdad? Me debe 1.200.000 pesos. Y ese 1.200.000 pesos, después que yo le he hecho cuanta cosa a ese cliente, se ha determinado de que esa plática se perdió. Bueno, este 1.200.000 pesos sí se puede aceptar como un gasto. ¿Por qué? Porque fiscalmente está aceptado, el estatuto tributario lo permite. Bueno, entonces allí sí la gente le camina. Pero ahora sí, saliéndome de ese tema, porque donde los quería inducir era a que finalmente esto hay que hacerlo, pero ¿por qué no lo hacen? Hombre, porque lo que les vengo diciendo, por el bendito choque entre lo que me ayuda a mí fiscalmente y lo que no. Entonces los empresarios y los administradores se concentran en la parte financiera, en la parte económica, en la utilidad, en la rentabilidad, y si no me rebaja o no me disminuye el impuesto, mi utilidad no aumenta, y eso es sencillamente lo que ocurre. Luego, sin embargo, y ustedes recuerdan, aquí tengo esto en pantalla, que este decreto obliga, el decreto 2170 obliga a la implementación de la NIA 701. Entonces hay que dejar atrás la auditoría y la contaduría tradicional y empezar a implementar la nueva normatividad. De todas maneras, hay personas que consideran que este es un problema del revisor fiscal, y el revisor fiscal es simplemente uno de los que tiene esa responsabilidad de conocimiento. El contador también, porque es que el revisor fiscal no hace los estados financieros. Él los va a revisar y va a comparar y va a analizar, ¿verdad? Y es como un guía, porque ni siquiera es un asesor. Es asesor según lo que uno cree, pero no, señor. Él está para terceros, entonces él no es parte. Nunca es parte. Igual que el auditor externo no es parte, entonces no está para eso, ¿verdad? Bueno, ahora sí quiero hablarles de este punto, de esta partecita que tengo aquí, que es la importancia relativa o materialidad. Para esto sí no es tan importante esta gráfica. Voy a quitarla porque resulta, vamos a ir buscando la NIA 701 en PDF. Resulta que yo les dije al iniciar la clase, por esa fue la razón de que les dije que la información financiera, el dictamen como tal, el dictamen del estado de la información financiera. Denme un segundo que tengo que hacer una cosita aquí un momentito. Ya regresé, había una niña gritando que no me dejaba dar la clase. Bueno, entonces estábamos en el tema de la materialidad, ¿verdad? Estábamos en el tema de la materialidad. Cuestiones claves, asuntos claves, sigue hablando lo mismo, ¿verdad? Entonces, otra vez la niña, oye, pero qué problema, este es el problema de estar aquí en la... Deme un segundo. Aló, aquí estamos, aló, sí, sonido, ahí está, sonido. Por fin, iniciemos con la importancia relativa. Bueno, les decía que el dictamen o todo el trabajo de la revisoría fiscal y el trabajo de supervisión de un auditor externo está dirigido a la fe pública y a los terceros, a los bancos, a los proveedores, a los acreedores, a los inversionistas. Y justamente ese dictamen, cuando se habla de aquí que tengo en pantalla esto, de cuestiones, de asuntos o claves
asuntos claves, cobra importancia la palabra magnitud. ¿Qué magnitud? Esto es algo grande. La magnitud tiene mucho que ver con la importancia relativa o materialidad. Ejemplo, miren que estoy hablando de que todo esto está dirigido a terceros, porque esa información le importa a los terceros. Resulta que cuando se sientan estos señores y definen que estos son los asuntos importantes, etcétera, etcétera, y todo lo que les he explicado, y el revisor fiscal ya ha revisado los estados financieros y toda la cosa, y una de las cosas que se logra conseguir después de la presentación de unos estados financieros es un préstamo. Ese es un ejemplo, se consigue un préstamo con la presentación de los estados financieros. Dice la teoría que hay materialidad o hay importancia relativa cuando la presentación de un estado financiero, cuando al presentar un estado financiero hubo un error que facilitó la toma de decisiones de un tercero. ¿Se entiende? Si esa falla, si ese error material en la presentación de la información, porque la información es material, si ese error influye en la decisión de un tercero, entonces existe importancia relativa o materialidad. ¿Y dónde existe ese problema? ¿Cuándo es más importante? En la magnitud del error. Ejemplo, vamos a suponer que cuando se hicieron los estados de resultados sin detallar ninguna partida específica, se dio un informe de utilidad de 300 millones de pesos. Se dio un informe de utilidad de 300 millones de pesos. Y ese fue el informe que se le ha entregado a los terceros, ¿verdad? Y con esos terceros, los terceros han tomado decisiones. La importancia relativa a materialidad tiene que ver mucho con la magnitud. Suponiendo ustedes que después el contador se da cuenta que hubo un ajuste por allá, y no había una utilidad de 300 millones, sino de 299.800.000 pesos. O sea, hay 200.000 pesos de más. Ese error es material, pero no tiene importancia, porque de 300 millones a 299.800.000 pesos, la diferencia es de 200.000 pesos. Allí no hay importancia relativa. Y ese error material allí no va a permitir que se modifique la decisión de ningún tercero, ¿verdad? Es como cuando tú, por ejemplo, la palabra magnitud es la que le da connotación a la importancia relativa. Es como si tú estás en metro y te quedan 10 pesos. Estás comprando en metro y te quedan 10 pesos. Y te dicen, ¿le va a dar estos 10 pesitos a la fundación? Sí. Así que de hecho los 10 pesos no te los pueden dar. El día siguiente quedaron 50 pesos. ¿Le va a dar estos 50 pesos a la fundación? Sí. Después te quedan 1.000 pesos. ¿Le va a dar estos 1.000 pesos a la fundación? De pronto tú lo piensas, no, 1.000 pesos. No, vale 100 bar, pero 1.000 pesos ya empieza. O 5.000 o 10.000 o 3.000. En la medida, si que te dicen 50.000 pesos, uy, 50.000 pesos, no señor, yo no estoy para donar 50.000 pesos. Eso depende de los ingresos y del patrimonio de la organización. Así es que se mide la magnitud, dependiendo del patrimonio de la organización. 50.000 pesos quizás para mí sea mucho para yo estar donándolo, o para yo darle importancia. Sí, puede que yo le dé mucho importancia. 50.000 pesos, sí, claro, muy importante. Pero para Bill Gates, que tiene una cartera de miles de millones de dólares, eso no es nada. Entonces 50.000 pesos para él no tiene importancia relativa. Eso es lo que quiero decir, que eso depende de la magnitud. Y la magnitud está conectada básicamente a el patrimonio de la organización. Entonces esto hay que definirlo. O sea, los errores materiales, hasta qué monto
se puede detener un señor revisor fiscal a decir que hay un error? Como le dicen cositeros, supongan ustedes que hacen falta 2,000 pesos en el banco. No, mire, faltó esos 2,000 pesos que están allí, no fueron registrados. Eso no es un error material, no tiene importancia relativa, ¿verdad? Pero es justamente una de las cosas fundamentales que hay que desarrollar. Vamos a ver cómo va esta grabación, porque ya, 25 minutos. Ahora viene un trabajo que les voy a dejar. Porque lo que quería era seguir hablándoles sobre la vida real, sobre la temática real y hacerles unos ejemplos. Señores, ustedes van a observar un video que yo voy a colgar de unos señores que hablan sobre eso. Yo quiero que ustedes me hagan un informe, un resumen, tanto de lo que yo les he hablado en esta clase como en la clase anterior, como lo que van a observar con los señores especialistas en normas internacionales. Un video que tiene 39 minutos, y van, dentro de ese informe crítico, van a utilizar algo que se llama metacognición, autorregulación, autoevaluación. Usted va a decidir, en base a su estudio y a lo que ha escuchado, qué le hace falta a usted para complementarse e involucrarse en el sector laboral. ¿Cuál sería ese saber desde su perspectiva profesional? ¿Cuál sería ese saber que usted tendría que interiorizar y hacer crecer para ser competente en el sector de la contaduría pública, pero básicamente de la revisoría fiscal? Vamos a enfocarlo a la clase. Repito, y voy a colgar ahí en la plataforma, voy a colgar también la actividad para que usted la desarrolle dentro. ¿Cuál sería, verdad, después de haber estudiado los vídeos, cuál sería ese saber que usted debería interiorizar, hacer crecer o estudiar para ser competente en base a las clases, para ser competente dentro de la revisoría fiscal? Yo les doy una idea desde mi perspectiva profesional. No sería el estudio de las normas de auditoría, porque fíjense que lo que se estudia, lo que se implementa dentro de una auditoría son normas, pero lo que se revisa es la implementación de una normatividad diferente a la de auditoría, ¿verdad? Con las normas de auditoría tú tienes unos procedimientos que cumplir para revisar lo que se está haciendo acá. Pero ¿qué se está haciendo acá? La implementación de las normas internacionales. Y yo quisiera que tuvieran, que no me dijeran, no, a mí lo que me hace falta es estudiar NIF. No, de esa temática, autoevalúate con autorregulación, metacognición, el alcance del conocimiento, cómo te llega a ti el conocimiento. Autoevalúate, y dentro del foro, porque voy a montar en un foro, tú vas a expresar tu opinión de lo que consideras que debes pulir, hacer crecer, desarrollar dentro de ti para ser competente en la revisoría fiscal. Por eso voy a colocar esos vídeos, y porque esto se está acabando, y porque sé que ustedes van a ser camaradas, compañeros, y ya pronto serán unos grandes profesionales, y quiero dejarles ese trabajo como autoevaluación. Entonces, nos vemos la próxima clase. No me han escrito, tienen el grupo allí, no me han escrito, espero que lo hagan y estaremos pendientes. Esto se acabó, ya esto se acabó. Miren que lo que sigue ahora es un tema bastante chico, que es el de la responsabilidad profesional. Quisiera utilizar este espacio para cualquier tipo de dudas que ustedes utilicen. Este espacio me refiero a esta última clase, porque ya viene el examen. El examen lo vamos a utilizar, vamos a sumar bastante la realización de las actividades. Voy a realizar todas las actividades que tenga por ahí, las voy a sumar y las voy a meter dentro de la nota final. Ustedes van muy bien, son personas maduras, no son peladitos.
espero que hagan el ejercicio que les dije y entonces nos vemos en la próxima clase. Ahí por el grupo me pueden preguntar lo que quieran. Hay mucha gente que hace lo propio. Ustedes preguntan poco, pero para eso estamos. ¿Oyeron? Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.